Ahora sí, estamos en vivo y en directo. Muy buenas tardes a todos y todas los que se están conectando el día de hoy. Mi nombre es Francisca Sánchez y vamos a dar inicio a esta nueva charla, ¿cierto? Descubre cómo postular dentro del marco de Innova Alta Tecnología, foco en sostenibilidad. Vamos en pos del tiempo, ¿cierto? A comenzar con esta charla, ya que para los que nos han acompañado saben que es un poco más densa que las otras, ¿cierto? Porque vamos a estar revisando justamente el formulario de postulación. Entonces, vamos a comentarles, ¿cierto?, que esta charla se está grabando, van a poder acceder a ella posteriormente, así que pierdan cuidado si quieren volver a revisar algo en particular. Las preguntas las pueden realizar a través del chat. El día de hoy me está acompañando un equipo, ¿cierto?, completo. Tenemos a Paula Durán, Jorge Ramos, Ita Barraza, y también a Evelyn Davis acompañándonos aquí para justamente ir contestando todas las preguntas que vayan surgiendo. Recuerden que las preguntas, para poder individualizarlas y poder llegar, ¿cierto?, a esta respuesta en particular, vamos a compartirla en privado y también de manera pública las que se vayan contestando y se vayan repitiendo, ¿cierto? Por otra parte, vamos a lanzar una encuesta de satisfacción como siempre. Les pedimos por favor que la contesten para ayudarnos a mejorar justamente estas instancias que hacemos para ustedes y también que nos puedan entregar las sugerencias relacionadas a quién les gustaría en particular como herramienta de apoyo, ¿cierto?, para poder hacer estas postulaciones y poder llegar con éxito, ¿cierto? Y por último, comuniquémonos a través del respeto. Estas charlas normalmente viene una cantidad alta de gente, ¿cierto? Hay harta participación, entonces tengan paciencia respecto a las preguntas, ¿cierto? A las respuestas que les van a llegar. Aquí el equipo va a estar dedicado exclusivamente a contestar sus respuestas sus preguntas, perdón, mientras vamos a estar exponiendo. Ahí si pueden silenciar el micrófono, muchas gracias al equipo. Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Como les decía, hoy es Descubre cómo postular y nos va a quedar una última charla que es Aclara tus dudas. El Conoce las bases ya está dentro del canal de YouTube de Corfo, la pueden buscar y también ahí el equipo puede facilitar el link a través del chat. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ingresar al formulario de postulación, así que vamos a hacer un recorrido, ojalá completo, ¿cierto? Porque es harta información de el formulario, de los documentos también adjuntos, ¿cierto? Todo lo que hay que entregar finalmente en esta postulación de Innova Alta Tecnología y vamos a cerrar justamente con consideraciones importantes. Entonces, para comenzar, démosle contexto a esto, estamos en Innova Alta Tecnología con foco en sostenibilidad. Este foco está dirigido, ¿cierto? O está enmarcado dentro de estos 3 ODS 6, 7 y 9, y también se debe abordar, ¿cierto?, los proyectos de investigación y desarrollo e innovación que entren a esta postulación, a este instrumento, además de cumplir justamente con lo que busca apoyar el instrumento propiamente tal, tiene que enmarcarse, ¿cierto?, dentro de alguno de estos ámbitos de acción, ¿sí?, que también, como ven, se alinean justamente a los ODS 6, 7 y 9. Entonces, ahora rápidamente vamos a ingresar a la postulación. Recuerden, la charla Conoce las bases y fuimos finalmente, o sea, explicamos, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer muy breve. Tienen que ingresar a www.corfo.cl, tienen que buscar el instrumento para ingresar a la ficha web, ¿cierto? Y no Alta Tecnología en Programas y Convocatorias, o también dirigirse a la sección de innovación. Entonces, ahí es donde al final de la página nos vamos a encontrar con el botón Inicia tu postulación y vamos a ingresar al formulario online que está alojado en la plataforma Charlie. Ahí es donde tienen que ingresar con su correo, perdón, y con su clave. Entonces, vamos ahora a ingresar directamente al formulario. Yo ya lo tengo preparado, lo voy a proyectar acá y me disculpan si miro hacia el lado, pero es para justamente ir viendo es pantalla y el formulario, ¿sí? Entonces, al ingresar al formulario técnico, vamos a ver que vamos a tener una sección de distintas partes, ¿cierto? Entonces, para poder empezar, tenemos que ir al siguiente. Ahí también nos dice en cuánto tiempo finaliza esta convocatoria. Voy a agrandar un poco y ahí el público también me puede ir diciendo si les parece bien
Yo creo que con eso es suficiente. Sí, al parecer se ve bien. Entonces, continuando con lo que estábamos diciendo, vamos a llegar primero a la fase intro, ¿cierto? Que es la introducción y guía de postulación. Van a encontrar los documentos de descarga, van a encontrar ciertas consideraciones que nosotros les comentamos. Y aquí en esta sección también es súper importante, muchas gracias Marcela ahí por contestar, es súper importante el hecho de que escriban bien su correo electrónico, ¿ya? Porque es aquí a través de este medio que les van a llegar todas estas notificaciones en relación a la postulación, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos dentro del marco del Innova Alta Tecnología y estamos revisando los formularios de postulación. Entonces, como ven, autorizaciones, ¿cierto?, de uso de datos, muy común. Ahí los tienen que indicar sí o no. Y esto es muy importante, esta pregunta que llegamos acá. Si desea optar por el 10% adicional de cofinanciamiento en el caso de que sean empresas lideradas por mujeres. Recuerden que este y los instrumentos que tenemos actualmente tienen este incentivo adicional para las empresas lideradas por mujeres. Esto se rige bajo la resolución 481, como ven ahí, y deben ver si efectivamente cumplen con esos requisitos para ser, o sea, si son efectivamente empresas lideradas por mujeres. Si es el caso, ustedes aquí pueden indicar que sí, ¿ya? Al indicar que sí, recuerden, esto es declarativo. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí tienen que indicar efectivamente si somos empresas lideradas por mujeres, pero dentro del presupuesto y la postulación propiamente tal, tienen que respetar las bases técnicas del instrumento. No pueden pasarse de los máximos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ese proceso se ve posteriormente, ya una vez está evaluado el proyecto, se cumplen todos los requisitos, es ahí donde Corfo va a ver ese ajuste adicional. No lo hagan acá. Solamente a nivel de formulario online tienen que decir, sí, optamos por este porcentaje. ¿Ya? Entonces van a tener la opción de guardar y continuar la información. También súper importante, siempre preguntan eso, pueden ir guardando en la medida que se va contestando el formulario. Entonces, nosotros vamos a avanzar. Yo avanzo desde acá porque no he completado nada, entonces no se puede, les va a lanzar un error, ¿ya? Pero para seguir viendo. Estamos en antecedentes de los participantes. Aquí hay dos secciones y efectivamente es, bueno, cuáles son los antecedentes de esta persona jurídica o persona natural. Recuerden, las definiciones, ¿cierto?, de los participantes se encuentran dentro de las bases técnicas. Y aquí es donde tienen que indicar justamente qué tipo de persona es, la fecha de inicio de actividades. Recuerden que hay restricciones en relación a los participantes. ¿Cómo puedo yo participar como beneficiario? Bueno, tengo que cumplir con estos 3 años al menos de antigüedad, ¿cierto? Y también cumplir con tener ventas en los últimos 36 meses hacia atrás, ¿cierto? Contados desde la fecha de postulación del proyecto. Ahí el comentario siempre que estamos mencionando es que no es necesario que tenga que tenga ventas en todos los meses, ¿ya? Pero tiene que tener ventas dentro de estos últimos 36 meses. Sí, Varinia, tienes que ingresar a www.corfo.cl, ir a la ficha web, ahí le pido al equipo del chat si puede ayudar para que puedas acceder fácilmente al formulario. Ya, entonces, continuamos con el formulario de postulación. Como les decía, son antecedentes generales de la empresa. Nos los vamos a ir pasando muy rápidamente porque, como les digo, son datos simplemente que hay que rellenar. Ya en nacionalidad, bueno, en encargado del proyecto, ¿cierto? Se tiene que indicar la nacionalidad, el RUT, en el caso de que no tenga RUT chileno, que puede pasar, ahí simplemente le indican que no y va a cambiar también para esa persona los datos que hay que indicar, ¿ya? Luego, sector económico de la empresa. Aquí hay un documento descargable donde ustedes pueden revisar justamente estos sectores y también está el desplegable para poder indicar cuál es el sector económico del beneficiario. En las últimas justamente habla de estas restricciones o exigencias, ¿cierto?, para poder postular a la Innova Alta Tecnología. Justamente dice, indique en pesos las ventas de los últimos 36 meses, los requerimientos que estábamos hablando anteriormente, y además se debe adjuntar el formulario 29 justamente para ver los datos que están indicando ahí mismo.
Ahora, como recomendación, o lo vamos a dar más adelante mejor cuando terminamos en antecedentes de los participantes, parte 2. Entonces, aquí en esta segunda parte es si el proyecto considera la participación de asociados. Recuerden que en este instrumento en particular la participación de asociados es opcional, ¿ya? Así que puede que haya, así como puede que no, no es un requisito. Entonces, si no hay asociado, indican que no. Si hay asociado, les va a aparecer una solicitud mayor de antecedentes, como quién es ese asociado, ¿cierto? El root, el nombre, teléfono contacto, etcétera. Y ahí en añadir pueden añadir, por ejemplo, si fueran más de un asociado, esto llega hasta 5, ¿cierto? Ahí van añadiendo y va apareciendo más campos para rellenar. Entonces, ahora sí me voy a la recomendación. Como se dieron cuenta, la intro, antecedentes, los participantes 1 y 2 y la encuesta son datos que tienen que entregar en relación a la empresa, son antecedentes que ya están establecidos, ¿cierto? Entonces, la recomendación aquí o el tip que puede parecer no tan importante, pero lo es, ¿cierto? Para que no lleguen corriendo, preparen esos documentos en paralelo, preparen esa información en paralelo. Si pueden pedir apoyo, ¿cierto? Dentro de la misma empresa que pueda completar todo lo que son los antecedentes, ¿cierto? Buscar, por ejemplo, los formularios 29 o contestar los datos que tiene la encuesta, háganlo, ¿ya? Porque puede pasar, obviamente, de que les falte algún dato, estén a contrarreloj y no alcancen a postular la iniciativa. Entonces, recomendación, estos 3 puntos, adelántenlos, ¿ya? Prepárenlos en paralelo junto con la formulación técnica y presupuestaria, obviamente, del proyecto. Así que ahora sí, vamos avanzando. Ya pasamos por esta parte. Vamos ahora a lo que es el proyecto. Bueno, entonces, en la sección proyecto vamos a encontrarnos con distinta información, ¿cierto? Que nos van a empezar a preguntar sobre nuestra iniciativa en particular. Vamos a tener que contestar el título, ¿cierto? La descripción. Esta descripción, recuerden que es pública, así que es importante no involucrar quizá información confidencial, obviamente, pero sí debes indicar una breve descripción, ¿cierto? Un resumen de lo que va a ser su proyecto, qué es lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Y cómo se alinea, obviamente, con el foco, ¿cierto? El foco de este instrumento. Recuerden que tenemos, por una parte, las bases técnicas en donde se dictan, ¿cierto? Lo que hay que cumplir para el instrumento y lo que busca apoyar este instrumento, pero por otra parte tenemos también el foco en sostenibilidad enmarcado en estos 3 ODS, 6, 7 y 9. Entonces, vamos avanzando, nos vamos a encontrar con el objetivo general, ¿cierto? Aquí siempre en esta parte de abajo de las preguntas, ahí se las destaco, siempre se da una recomendación, ¿cierto? De cómo o qué información debería ir en cada respuesta, ¿ya? Aquí importante también destacar que cada celda de respuesta tiene un número limitado de caracteres. Ahí se fijaron que yo puse un punto, entonces aquí abajo justamente me aparece que en esta sección en particular tiene que haber hasta 500 caracteres, y esto incluyendo los espacios. Entonces ahí, para que tengan ojo, siempre hay que ser claro, preciso y conciso. Obviamente que no todos tienen 500 caracteres, hay otros que tienen caracteres más extensos, ¿sí? Por la información que también se necesita, pero para que lo tomen en consideración cuando vayan a formular sus respuestas. Entonces, volviendo a esto, bueno, objetivo general del proyecto, ¿qué es lo que queremos lograr finalmente? ¿Cuál es nuestra meta, sí, como proyecto? ¿Qué es lo que queremos lograr al final de este proyecto, cierto? Entonces, la sugerencia es que sean objetivos SMART, o también, como se indica ahí en el pie de la pregunta, que se estructure, ¿cierto?, con un verbo, con un infinitivo, y continuar con el qué, el cómo y el para qué. Esto en particular para poder dar un alcance, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a abordar dentro del proyecto? ¿Qué queremos lograr en el proyecto propiamente tal? Ahora vamos a seguir con los objetivos específicos. Esto es un poco lo mismo que estábamos hablando del objetivo general, pero hay que pensar que los objetivos específicos es, ¿cierto?, como un tipo de desglose de este gran objetivo, porque cada una de estas metas
particulares u objetivos específicos me van al alcanzarlos, también me van a ayudar a lograr en cierto grado el objetivo general, ¿cierto? Entonces ahí también para que lo tomen en consideración y obviamente tiene que estar alineado con lo que se va a desarrollar en el proyecto y con el objetivo general, como les decía. Vamos a continuar con la pregunta 5. Esto aquí se refiere a los principales resultados del proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener al final del proyecto, cuando este ya haya sido completado, como bien dice ahí, ¿sí? Entonces, de nuevo, los resultados finales del proyecto tienen que ser claros, tienen que ser medibles, ¿cierto? Ojalá aplicar algún indicador, ¿cierto? Que me dé alusión del grado de cumplimiento o lo que yo quiero o espero lograr con en ese resultado final que tengo para mi proyecto. Veo que hay hartas preguntas, así que le agradezco al equipo chat que esté atendiendo ahí a todos. Continuamos. La principal tendencia tecnológica, de nuevo, si hay más de una tendencia tecnológica sobre la cual están construyendo su proyecto, indiquen la principal, ¿sí? Aquí va a salir un desplegable, pueden revisarlo. Y lo mismo con el mercado. También quizá la solución apunta a distintos mercados, pongan el mercado principal también, ¿ya? El mercado principal objetivo. Ahí también va a salir un desplegable. Luego, llegamos a la duración del proyecto. Por bases técnicas, van a ver que la duración de proyecto es hasta 48 meses, ¿cierto? Y aquellos proyectos, excepcionalmente, ¿cierto? Aquellos proyectos que tengan ciclos biológicos dentro de su ejecución, ¿cierto? Podrían llegar hasta 60 meses. Ahora, como ven ahí, bueno, con el zoom no se logra ver mucho, está junto, pero esta línea temporal de acá llega hasta 48. Para el caso de los proyectos que tengan ciclos biológicos, ¿cierto? Y requieran una ejecución de proyecto un poco más prolongada de los 48 meses, ¿cierto? Pero que llegue hasta, como límite, tenemos otro límite, los 60, es posible, obviamente, porque está permitido por bases, tiene que ser justificado también, como todo lo que se requiere, pero aquí, en esta particular parte, tienen que indicar 48 y esto luego va a ser corroborado con el Excel, ¿ya? El Excel de presupuesto por actividad, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Ahora, les queremos avisar que el Excel que ya han descargado, ¿sí? Posiblemente, llega en el plan de actividades hasta el mes 48 y por lo mismo el día de hoy vamos a actualizar, ¿cierto?, el documento Excel, pero no se preocupen porque el anterior está bien, solo que este va a contener el hasta 60 meses que no estaba contenido en el anterior. Así que para los proyectos generales que no tenían estos ciclos biológicos contenidos dentro de la ejecución de su proyecto, está todo ok, pueden seguir utilizando el Excel anterior, por así decirlo, y esta nueva actualización para los proyectos que sí tienen contenidos ciclos biológicos, pueden descargarlo a partir de hoy día en la tarde y poder indicar de manera adecuada la temporalidad real del proyecto, ¿cierto? Considerando este otro plazo que también está permitido por base. Ahora, vamos a ver región de postulación, de aplicación, ¿cierto? O ejecución del proyecto y también región de impacto. Ahí van a estar todos. Lo que estábamos hablando de los ciclos biológicos, ¿cierto? Que recuerden, es excepcionalmente, por bases es hasta 48 meses, pero excepcionalmente los que se basen en ciclos biológicos podrían tener una duración o se les va a permitir una duración mayor. Entonces ahí justamente tienen que indicarlo y esto obviamente tiene que guardar coherencia con lo que indicaron anteriormente y con posteriormente el plan de trabajo. Luego, indique el nivel de madurez de su desarrollo. Recuerden que está bajo la clasificación de TRL. Los TRL o su definición propiamente tal lo pueden encontrar tanto en las bases técnicas como en el anexo complementario del foco, ¿ya? Entonces ahí la recomendación, porque primero viene TRL de entrada y luego viene el de salida. Entonces, ¿qué nos está preguntando la 3 y la 14?
¿Cómo? ¿Cuál es el estado de mi solución? ¿Ya? ¿Cuál es el estado de lo que yo estoy proponiendo como solución para este proyecto, ¿cierto? ¿Cómo va a entrar en la postulación? ¿Sí? ¿Cuáles son las características las cuales tengo al día de hoy? ¿Cuáles son las funcionalidades quizás con las que tengo al día de hoy? Y ver efectivamente bajo la escala de los TRL en qué estado de madurez, ¿cierto?, se encuentra nuestra tecnología, en qué estado actual de madurez de desarrollo. Y en la siguiente, en la 14, es la de salida, o sea, una vez finalizado el proyecto, ¿con qué es lo que yo quiero llegar como solución? ¿Cierto? Entonces estamos hablando de distintos grados de avance, ahí tienen que tener cuidado con no equivocarse porque obviamente el TRL de salida tiene que ser mayor al TRL de entrada, ¿ya? Así que para que tengan ojo también con ese dato que tienen que completar. Ahí está el listado, como les decía, y pueden encontrar las definiciones dentro de las bases técnicas y el anexo técnico también. Luego, hay que enmarcar, ¿cierto?, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible principal en el cual se sitúa nuestro proyecto. ¿Cuál de los ODS principalmente nosotros vamos a abordar? Nuevamente lo mismo, si es que tocamos más de uno ODS, bueno, perfecto, después lo pueden argumentar, ¿cierto? Porque va a haber una pregunta relacionada a eso. Pero ¿cuál es el principal en este caso? Y ahí es donde tienen que seleccionar uno. Aquí, en particular, en la 16, tienen que tener ojo también porque van a ver un listado, ¿cierto? Y este listado en particular, obviamente guarda relación con estos ODS y si se fijan van a ser los desafíos que se encuentran contenidos en el anexo técnico. Recuerden, está la tabla de desafíos, está ODS y desafío, 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 actividad, actividad e indicadores, ¿cierto? Entonces, de esa tabla estoy hablando. Aquí, cuando uno selecciona los ODS, no está filtrado por cada desafío, ¿ya? Entonces tienen que revisar muy bien que efectivamente corresponda, obviamente, al ODS que ustedes están marcando. Ahora, esta pregunta ha salido mucho. En el caso de que su proyecto, ¿cierto?, está alineado con el instrumento, con lo que busca apoyar el instrumento, ¿ya? Y además está alineado con el foco, o sea, va a abordar o va a enmarcarse dentro de algunos de estos ODS en particular. Recuerden que son solo estos tres los que estamos viendo en esta convocatoria, el 6, 7 y 9, pero su iniciativa quizá no está dentro de algún, o no va a abordar, mejor dicho, alguno de los desafíos del anexo técnico. No hay ningún problema, porque justamente aquí en esta sección pueden indicar otro, ¿ya? Y al indicar otro, se va a desplegar una nueva pregunta en donde pide justamente el argumentar de manera clara cómo el proyecto que ustedes están proponiendo, ¿cierto?, se va a enmarcar en una temática distinta, o sea, fuera de los desafíos que se están planteando en el anexo técnico complementario, pero que aún así están dentro del marco de algunos de los ODS que se están planteando acá y algunos de los focos temáticos, ¿ya? Para que lo tomen en consideración. Hay varios que han hecho esa pregunta, así que aprovecho el espacio también para comentárselas. Y bueno, aquí información. Si has postulado anteriormente a un Innova Alta Tecnología, deben indicarlo ahí con el código y el resultado, independientemente si haya sido rechazado o no. Entonces, ahora nos vamos a la sección problema. Creo que de momento vamos súper bien de tiempo. Listo. Entonces, dentro de la sección problema, vamos a tener unas 3 preguntas, si no me equivoco, exacto. Entonces, vamos a tener, primero, ¿cuál es el problema, desafío, oportunidad existente en el marco, en el mercado, perdón, y o el beneficiario que da origen a su proyecto? Recuerden que el proyecto, ¿cierto?, va a estar originado porque identificamos una problemática, identificamos una oportunidad que nosotros queremos abordar con una solución novedosa y en este caso en particular, esa solución novedosa va a ser desarrollada con investigación y desarrollo. Vamos a tener que generar conocimiento para poder lograr esta solución en particular que queremos plantear, ¿cierto? Entonces es aquí donde tienen que describir de manera clara, argumentativa, ¿cierto? ¿Cuál es el problema en particular? ¿En dónde se sitúa este contexto, ¿cierto? Este problema que identificaron, ¿es a nivel nacional? ¿Es a nivel internacional?
todos estos datos van a servir para argumentar justamente el problema, ¿cierto? ¿Cuál es este problema que van a abordar en particular? Y luego nos vamos a ir a lo que es la magnitud, ¿ya? Es importante y siempre se va a solicitar, ¿cierto? La magnitud del problema porque efectivamente hay que ver la relevancia de este problema. Es realidad un problema que afecta, ¿cierto? De manera importante. Entonces es aquí donde hay que justificar, argumentar y siempre, siempre con referencias, siempre con fuentes, ¿cierto? Para poder apoyar lo que uno está argumentando en relación a la respuesta que está dando. Esto tanto en estas preguntas en particular como en otras que se pueden dar dentro del formulario. Entonces, tienen que dimensionar, como les decía, el problema en términos de indicadores monetarios y no monetarios. Como les decía, el tamaño del problema, desafío o oportunidad que van a abordar con esta iniciativa y tienen que explicar, obviamente, sus supuestos, como les dije, con referencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Si tenemos un problema en particular, quizá mencionar cuántas veces se repite este problema, ¿cierto? O también cuando hablamos de indicadores, por ejemplo, no monetarios. O quizá el problema en particular lo que hace es genera, ¿cierto?, la detención de ciertas plantas y eso se traduce en costos también. Entonces ahí tenemos dos cosas que se pueden medir qué es lo que está provocando el problema, ¿cierto? Ya sí, tienen que ir dilucidando, ¿cierto? E ir plasmando, como les decía, la magnitud del problema dentro de un contexto particular, entregando la mayor cantidad de información posible para poder verificar. Ahora, también, ¿qué actores afecta este problema? Aquí con los actores se refieren a todos los principales grupos de interés, todos estos stakeholders que pueden estar afectados, ¿cierto?, por el problema. ¿Cómo ellos interactúan o de qué manera interactúan con el problema? ¿Cómo se ven afectados ellos? Importante también el poder caracterizarlos, ¿ya? Tienen que identificarlos y caracterizarlos en esta sección en particular. Vamos ahora al apartado de solución. Y estoy viendo el chat que corre y corre, así que muchas gracias al equipo. Hay hartas dudas, así que aprovechen nomás de consultarlas, obviamente, en torno a este Innova Alta Tecnología. Bueno, continuamos. Información general, ¿cierto? En lo que respecta a la solución, estamos en este apartado, de hecho. Vamos a definir si es un producto, proceso, servicio. Vamos también a definir la innovación. Ahí también están las descripciones, ¿cierto? Por si quisieran un apoyo a qué se refiere cada una. Luego vamos a tener el documento de la presentación de solución o la PPT solución. Entonces, si ustedes hacen clic aquí en este recuadro, va justamente a descargar un documento que se ve ahí muy pequeño. Entonces, yo lo tengo preparado acá ya descargado para mostrárselos aquí mismo. Entonces, el documento PPT Solución se compone de varias secciones, ¿cierto? Aquí van a tener que mostrar de manera gráfica, ¿ya? Con esquemas, con diagramas, con imágenes, etcétera, de manera gráfica, ciertos aspectos del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con el problema, ¿ya? Mostrar de manera gráfica, ¿cierto? Como les mencionaba anteriormente, el problema que van a abordar ustedes y esto obviamente tiene que guardar coherencia con lo que ustedes también están comentando dentro del formulario online de postulación. Idealmente, si pueden complementarse, genial, porque van a poder entregar mayor argumento y mayor claridad, ¿cierto?, a lo que podría ser la evaluación. Entonces, también el estado actual de la solución. Recuerden que se preguntaba cómo entraba la solución clasificado en los TRL, ¿cierto? Entonces, ahora también nos están preguntando, tiene que guardar coherencia. ¿Cuál es el estado en el cual nosotros entramos con nuestra solución a la postulación del proyecto? O sea, ahora a la fecha, ¿cuáles son las características quizás que ya están abordadas o que están en cierto grado, ¿cierto? Quizá hemos hecho algunas pruebas, ahí va a depender mucho del TRL también que hayan determinado, ¿cierto? En base a la evaluación de en qué estado está nuestra solución en particular al momento de postular.
Aquí es de manera gráfica y también tiene que guardar obviamente coherencia con lo que están indicando tanto en el TRL como en la pregunta que va a salir posteriormente del estado actual de la solución. Luego, la solución propuesta, que esta estaría relacionada con el TRL de salida, ¿cierto? Porque es lo que nosotros queremos lograr. ¿Cuál es la solución final que queremos lograr bajo el marco de este proyecto, ¿cierto? Con toda esta ejecución, todo este desarrollo, ¿qué es lo que queremos lograr? Aquí es donde lo tienen que mostrar gráficamente, repito, gráficamente. Ahí, bueno, hay dos pestañas, dos slides, y luego tenemos el cuadro comparativo. Aquí me voy a detener un poquito más porque, por favor, se pide que obviamente, bueno, aquí menciona atributos, ¿cierto? Y en las columnas son las alternativas. La idea, obviamente, es que puedan comparar la solución de ustedes, la que están proponiendo dentro del marco de este proyecto, y las puedan comparar en relación a las soluciones existentes a la fecha, ¿ya? Entonces, en relación con lo anterior, hay que evitar poner propuesta, atributo y sí o no, ¿ya? Sí o no me refiero acá. O sea, si vamos a poner una característica en particular, no pongan si la tiene mi solución y no la tiene la solución del lado, ¿ya? Porque eso también es muy es declarativo, es poco argumentativo y no se logra visibilizar bien, bueno, cuál es la diferenciación que realmente tenemos en nuestra solución en particular, ¿ya? Que nos va a diferenciar respecto a lo que existe actualmente en el mercado, que está tratando de abordar quizá la misma problemática o desafío que nosotros identificamos y que queremos abordar dentro de este proyecto. Entonces, aquí es súper importante dar los datos precisos, ¿cierto? Aquí se pueden dar variables medibles, como por ejemplo la capacidad, la recuperación que va a tener el agua, por ejemplo, o también la reducción de emisiones. O sea, traten de llevarlo a variables, obviamente, que van a destacar y estos atributos o funcionalidades que van a destacar por sobre el resto y cuantifíquenlos y también, obviamente, pongan las fuentes, ¿cierto? Porque van a tener que buscar, obviamente, las alternativas si es que no lo han hecho todavía. Cuáles son las soluciones existentes, entonces ahí también aprovechen de ocupar justamente esas fuentes donde encontraron estas alternativas para poder definir que efectivamente son esas las características que tiene la alternativa existente actual y contra lo que nosotros queremos lograr y se pueda visibilizar bien cuáles son estas particularidades técnicas que hacen la diferencia, que tiene esta diferencia que nos va a generar, ¿cierto?, este grado importante de novedad. Y, ¿qué más? Como recomendación, ya les dije lo de las fuentes, no lo olviden, ¿cierto? Fuentes y referencias súper importantes. También que sean variables que puedan ser medibles. Y aquí, por favor, no sé si se logra ver, sí. Donde dice propuesta, debe ir su solución en particular. Por favor, traten de escribirla, ¿ya? ¿Cuál es su solución? No lo dejen solo en propuesta. Lo mismo con alternativas. No lo dejen como alternativa 1, 2 y 3, sino que traten de ser más específicos. Digan cuál es esa alternativa que encontraron, ¿cierto?, dentro de lo que está actualmente. También, por ejemplo, esa alternativa podría existir, no sé, si es un proyecto de alcance global, que es también lo que esperaríamos, ¿cierto?, para esta convocatoria. Si se trata de ese tipo de proyecto, entonces, bueno, veamos cuáles son las alternativas a nivel global, ¿cierto? O donde nos vamos a insertar e indicar de qué país viene, ¿cierto? O sea, alternativa 1, descartado, se pone el nombre, ¿cierto? O lo que es esta alternativa, de qué país viene, de origen, ¿cierto? Etcétera. Pongan ese detalle, ¿ya? Es súper importante y aclaratorio. Ahora voy a salir de acá, esa era la última lámina. Y vamos a continuar con la metodología. Entonces, ¿en qué consiste su propuesta o solución? Lo estábamos viendo antes en la PPT. Traten, no lo vean como algo repetitivo, ¿ya? Traten de complementar lo que están poniendo. Quizá en lo que está, o sea, como solo pueden poner imágenes dentro de la PPT, bueno, ahora pongan esta descripción, ¿cierto? ¿En qué consiste su solución? ¿En qué consiste su producto o su proceso o su servicio, dependiendo de lo que vayan a desarrollar?
indiquen claramente cuáles son las funcionalidades. Si se fijan bien, o sea, todo es complementario, entonces aprovechen bien las secciones, las distintas secciones del formulario de postulación que se les está dando la oportunidad acá para poder argumentar de buena manera. Entonces, como les decía, describir la solución con sus funcionalidades, sus atributos, ¿cierto? Eso también se va a ver reflejado, repito, en la PPT. Que vimos recién. Luego, ¿cuál es el estado de avance de la propuesta a solución? Nuevamente, recuerden, indicamos un TRL de entrada. En la PPT también nos están pidiendo de manera visual, ¿cierto? ¿Cuál es el estado del avance de la solución? Y ahora tenemos que describirlo aquí, cuál es el estado en particular de la solución. Describirlo y también mencionar además cuáles son los desafíos tecnológicos que ya resolvimos, ¿cierto? Previo a la postulación estamos hablando, porque es el estado actual. Y bueno, ¿cuáles son los que nos quedan por resolver? Que son los que vamos a indicar con mayor detalle dentro del documento de presupuesto. Luego, ¿cuáles son las hipótesis técnicas y tecnológicas que se pondrán a prueba con el desarrollo del proyecto? Aquí tienen que justamente indicar, bueno, cuáles son, por ejemplo, vamos a tener desafíos tecnológicos, ¿cierto? Y vamos a tener que plantear ciertas hipótesis en particular para poder, ojalá, resolver estos desafíos en el cual nos estamos enmarcados, ¿cierto? En un contexto, en un ambiente o en un entorno de incertidumbre. Entonces, aquí tiene que tener esta pregunta coherencia con lo mismo que mencionábamos antes con la tabla de presupuesto, porque ahí es justamente donde vamos a encontrar, además de todas las cuentas presupuestarias que tenemos que entregar al detalle, nos vamos a encontrar con el plan de actividades por presupuesto y con la pestaña de desafíos tecnológicos y resultados también, que está separado igualmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, hitos técnicos de continuidad. Recuerden por bases que existen los hitos técnicos de continuidad. El primero se va a dar al mes 6, los siguientes se van a dar cada 12 meses. Entonces, al cumplirse cada año, ¿cierto? Vamos a tener un hito técnico de continuidad. Aquí, esta tabla, esta respuesta también tiene que guardar coherencia justamente con la tabla que vamos a ver más adelante contenida en el formulario de presupuesto. ¿De qué manera su propuesta se enmarca en alguno de los focos temáticos del presente llamado? Aquí es súper importante que recuerden que al principio ustedes indicaron, ¿cierto?, que hay un ODS principal y que hay un foco temático asociado a lo que ustedes quieren abordar, que son las primeras secciones que vimos del formulario. Entonces es aquí donde tienen que argumentar justamente de qué manera su proyecto se alinea con el marco del foco, ¿ya? Por eso ahí pregunta directamente del foco temático, ¿ya? Esta parte, esta sección tiene que ser obviamente justificada, argumentada de manera clara, finalmente qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto y cómo este se refleja o aborda, ¿cierto? O se alinea, mejor dicho, con el marco teórico en el cual nosotros vamos a trabajar, el marco de los ODS, sea el 6, el 7 o el 9. Ahora, si recuerden que al principio mencionamos un principal ODS. En el caso de que tocara más de un ODS, también pueden aprovechar de indicarlo en esta sección, pero recuerden, primero argumentar el principal y luego entregar el detalle de cómo también toca los otros ODS que están dentro de esta convocatoria. Luego nos vamos a la metodología, presupuesto, también un documento descargable. Ahí vemos que fue actualizado, así que recuerden, el anterior no está mal para los que tienen esto como plan, o sea, cantidad de meses de ejecución del proyecto, disculpen, como máximo 48 meses no hay ningún problema, pero para los que tienen proyectos que consideran, ¿cierto?, o se basan en ciclos biológicos, les recomendamos descargar este formulario que fue actualizado el día de hoy para que puedan indicar de manera adecuada estos meses, ¿cierto?, adicionales que
contempla por bases técnicas. Recuerden, el general es hasta 48 y la excepcionalidad se da en estos proyectos que tienen, que cuentan o se basan con ciclos biológicos y esos sí podrían llegar hasta 60 meses. Entonces, descargamos este documento, vamos a ir rápidamente a él. Me voy a ir al inicio y les comento como contexto. Ahí voy a ir agrandando y me van avisando ustedes si se va viendo, porque entiendo que se puede ver un poquito pequeño, ¿ya? Voy a aprovechar. Listo, entonces, empezamos con el documento presupuesto. Lo descargamos, ¿cierto? Vamos a tenerlo, obviamente, vacío. Tenemos que completarlo, bueno, ustedes como empresa. Y vamos a tener primero las instrucciones, en donde van a encontrar una serie de puntos, ¿cierto?, que hacen alusión a las bases técnicas. Obviamente esto ayuda para tenerlo a mano, pero siempre, siempre recomendamos tener las bases técnicas, así como yo, aquí al lado, ¿ya?, en la formulación del proyecto. Siempre, cada vez que vayan a una sección, aprovechen irse al tiro a la sección de las bases técnicas para poder ir viendo si estamos cumpliendo o no con los requisitos que estipulan. Entonces, luego nos vamos a encontrar con el resumen de presupuesto. Catherine, estamos en el formulario técnico online, ahí mismo lo puedes descargar, ¿ya? Ingresamos al formulario Charlie, buscamos alta tecnología y ahora hicimos la descarga. Ya, me distraje 2 segundos. Entonces, vamos de nuevo. Resumen de presupuesto, como bien es el resumen del presupuesto. Esto lo van a ver por cuentas presupuestarias. Aquí voy a agrandar un poquito porque creo que no se ve tan bien. Ahí sí. Como se fijan acá, van a encontrar, bueno, esta tabla se autorrellena, si se fijan ahí, están listas las fórmulas y aquí también estos recuadros es súper importante que los lean igualmente porque muchas veces te da tips, te da quizá alguna sección de las bases técnicas en particular, o esto que menciona, por ejemplo, indicaciones, como dice, esta tabla se autorrellena, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo con eso. Y adicionalmente hemos vuelto a estas queridas tablas, ¿cierto?, de cumplimiento. Aquí nos va, me cambié, ahí sí. Aquí justamente están algunos de los criterios, ¿cierto?, que están por bases técnicas, justamente que hay que cumplir. Si algo de acá no se cumple, el proyecto se cae. Así que súper buena ayuda para todo lo que es la formulación. Obviamente no esperamos que los proyectos pasen, puedan ser evaluados adecuadamente, ¿cierto? Y que obviamente esos proyectos que pasen estén alineados tanto con el instrumento como con el foco. Así que ahí tienen que ir revisando muy bien. Pero esto, como les digo, es una ayudita para ver si estamos cumpliendo o no con los requerimientos del proyecto. Por ejemplo, subsidio máximo. Sabemos que el subsidio llega, que es el aporte Innova o aporte Corfo, sabemos que el subsidio llega hasta estos 400 millones de pesos y no nos podemos pasar de eso. Entonces, si tuviéramos, aunque sea un peso adicional, debería decir ahí no cumple y tenemos que ajustarlo, ¿cierto? Luego, vamos a las otras pestañas. Aquí les menciono al tiro, para que no se me asusten, en la fila 11, esto es adicional mío que yo estoy entregando aquí para que se pueda entender en esta charla, ¿ya? Pero el documento oficial van a ver que no está contenida esta parte de acá, que es la fila 11, ¿ya? Bueno, continuamos con esto, vamos a agrandarlo un poco más. De nuevo, mensajes importantes, léanlos, ¿ya? Ahí está mencionando, consideren las bases administrativas generales, ¿cierto? También cuáles son los recursos permitidos o, por ejemplo, aquí tenemos un asterisco y podemos ver que en esta celda en particular también hay un asterisco, entonces tiene un mensaje relacionado a esa celda. Revisen todo al detalle. Entonces, vamos a recursos humanos. Aquí es donde se ubica, ¿cierto?, el equipo ejecutor del proyecto.
¿cierto? ¿Cuál va a ser? Tenemos que individualizar a los profesionales que van a participar, claro, dentro de este proyecto. Entonces, ahí es donde tenemos que poner nombre y apellido de las personas. En el caso de que no se tenga la persona porque se va a contratar, ¿ya? Y se está buscando actualmente, se tiene que poner, se puede poner por determinar, por contratar, ¿ya? Pero ojo, que el ideal es que ya tengan identificadas a las personas con las cuales van a trabajar, porque es súper importante ver las capacidades con las que cuenta la empresa para poder ejecutar las actividades del proyecto, ¿ya? Así que también como dato ahí. Entonces, nombre y apellido, el root de esta persona, el nivel de estudios es un desplegable, aquí lo pueden ir viendo, ¿cierto? Luego, rol o cargo en el proyecto. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona en el proyecto? Quizás el director de proyecto, es un investigador, es un técnico, ahí lo tienen que indicar. Área de especialidad o experiencia. Obviamente aquí tiene que estar relacionado con la ejecución del proyecto. Recuerden que aquí también tenemos que argumentar de cierta forma por qué seleccionamos a estas personas para que formen parte de nuestro equipo, ¿cierto? Para que formen parte del equipo que va a ejecutar el proyecto. Por eso, súper importante que todo también esté bien alineado con lo que se busca, ¿ya? ¿Para qué requerimos este personal? Y por eso mismo, bueno, me voy a saltar un poco para hacer la conexión, tenemos que ver la justificación técnica. ¿Por qué requerimos a esta persona en particular para que participe en el proyecto? ¿Por qué esta persona fue la que yo escogí y por qué se considera necesaria para la ejecución de actividades, para la ejecución del proyecto? Eso es lo que tiene que ir aquí en la justificación técnica. Si pudieran poner el mayor detalle posible, siendo obviamente también claros y concisos, o sea, uno puede poner buenas respuestas, ¿cierto? Calidad ante todo, buenas respuestas argumentadas dentro de un mensaje conciso, concreto y claro para poder argumentar, y esto no solamente a nivel de recursos humanos, sino que a nivel de todo, a nivel de las respuestas que hemos ido viendo, a nivel también de la justificación de los gastos que se van a requerir para el proyecto. Entonces, sigamos. Esta que me salté es que hay que indicar si es preexistente o no, es un desplegable. Recuerden que en las bases técnicas se menciona que los aportes restantes, ¿cierto? Que podrían ser los aportes del beneficiario más los del asociado, si es que existe un asociado, pueden ser aportes pecuniarios o aportes valorizados. Ahora, ojo con ese tema, porque si bien aceptan los dos tipos de aporte, también se hace referencia a una pequeña restricción que la van a ver justamente en las bases técnicas, que menciona que al menos el 50% de los aportes restantes, aporte beneficiario o aporte del asociado, si es que hay, tiene que ser pecuniario, ¿ya? Entonces, claro, nos permiten ambos gastos, ambos tipos de aporte, pero hay que tener ojo con esa condición también, ¿ya? Y eso es a nivel proyecto, a nivel presupuesto. Entonces, continuamos acá. Como les decía, estos son para poder mostrárselos ahí a modo de ejemplo. El tiempo, número, hora, mes tiene un asterisco, nos vamos al asterisco de acá arriba y justamente dice en relación a una jornada de dedicación completa de 180 horas al mes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Cuál es la dedicación mensual, ya? Que va a tener ese participante, ese profesional que estamos indicando dentro de este listado en relación a la ejecución del proyecto. Entonces, si por ejemplo Francisca Sánchez, ya técnico, va a participar un 50% de su tiempo mensual, ¿cierto? En este proyecto en particular, ahí deberíamos individualizar y bueno, la mitad de 180 es 90, ¿cierto? Se puede colocar directamente, también se puede calcular con este porcentaje de dedicación mensual que va a tener la persona, ¿cierto? También puede ser. Lo importante es que se ponen las horas mes, a eso se refiere, horas mes, ¿ya? Entonces, recuerden que
no pueden ser más de 180 horas porque eso es lo legal también permitido aquí, el que trabaja 300 horas, no sé cómo lo hará, pero para que tomen en consideración eso también, ¿sí? Luego, número de meses va a ser el número de meses relacionado, ¿cierto?, a la ejecución del proyecto, y aquí vamos a tener el tiempo total. Como ven, hay una multiplicación en las horas mensuales que yo voy a dedicar al proyecto por la cantidad de meses en las cuales yo voy a estar relacionado al proyecto, porque voy a estar ejecutando actividades, ¿sí? Y ahí se va a hacer el cálculo. Luego, el costo unitario tiene relación o es derechamente el valor hora. ¿Cuánto es el valor de la hora individualizada del profesional que yo estoy indicando? Entonces, lo mismo, si Francisca Sánchez tiene un total haberes, ¿cierto?, de 1 millón de pesos, bueno, sería 1 millón de pesos dividido las horas totales que dedica al mes, porque queremos individualizarlas, o sea, dividido hasta 180. Y ahí podemos obtener el valor hora, ¿cierto?, de esta persona en particular, como ejemplo, ¿cierto? Vamos a continuar. Entonces ahí vamos a tener un monto, ¿sí? Por eso sale indicado de esa forma. Luego, luego tenemos los aportes. Aquí se los quise poner en distintos colores. Recuerden que esto es algo mío para mostrárselos en esta ocasión. Voy a agrandarlo un poquito más. Pero aporte Innova Chile va a corresponder al cofinanciamiento de Corfo, ¿sí? El aporte que o que estamos pidiendo al Estado para nuestro proyecto en particular. Luego tenemos el aporte de los participantes, que va a ser el aporte del beneficiario, que está dividido en pecuniario valorado, porque recuerden que permiten los dos, con esta pequeña restricción de que al menos el 50% tiene que ser pecuniario, y aporte de los asociados solo en el caso que tenga asociados, recuerden, ya no es obligatorio. Entonces ahí también individualizado en pecuniario o valorado. Y el total corresponde al total de esta cuenta en particular, recursos humanos, que sería el subsidio, ¿cierto?, el cofinanciamiento Corfo, más los aportes restantes, ¿sí? Eso es lo que debería generarse acá, esa sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a ir acá? ¿Cierto? Ustedes ahí tienen que hacer la distribución de qué le voy a pedir a Corfo y qué voy a aportar yo como empresa. Y esto es y aquí para todas las cuentas presupuestarias, esto es lo que se tiene que cumplir cuando hay algún tipo de restricción, ¿ya? Cuando nos dicen, por ejemplo, que no lleguemos a más de 400 millones en cofinanciamiento Corfo, o que no se puede imputar más de X porcentaje de pecuniario, o sea, de valorado, perdón, etcétera. Por eso siempre les recomendamos el que tengan las bases técnicas al lado y puedan ir cada vez que lo necesiten a ellas. Ahora, creo que tengo un virus, ahí sí. Ahora sí, vamos a agrandar de nuevo esto. Y bueno, estoy viendo que son pasados 10 para las 4, así que como ven, nos vamos a pasar un poquito, pero esto es lo que suele importar más, así que vamos a dar el espacio que corresponde, ¿sí? Entonces, de nuevo, repetir un poco, lean esta sección de cada pestaña. Vamos a la cuenta presupuestaria de operación. Recuerden, en operación van lo que son los costos financieros de garantía, por ejemplo, materiales, insumos, los subcontratos que van a estar participando para el proyecto, ¿cierto? Estos servicios especializados quizá que vamos a contratar para poder ejecutar ciertas actividades en particular, etcétera. Eso va en operaciones. ¿De qué se pueden ayudar también para poder ver que los gastos que corresponden dentro del proyecto? Bueno, tienen las bases administrativas generales donde hay una descripción propiamente tal de a qué corresponden finalmente los gastos de operación, y también tienen la resolución 443, que es este manual de rendición de proyectos de este tipo, ¿sí? Así que esos dos materiales también sirven como insumo para poder imputar bien sus gastos. Recuérdenlo porque no vaya a ser después que tengan problemas en algún tipo de rendición posterior, obviamente, a la aprobación del proyecto. Ya tienen que hacerlo bien desde un inicio. Así que ahí les dejo ese dato de los dos documentos. Como estábamos hablando, tienen que individualizarlo, ¿cierto? Van a indicar el material, van a indicar la entidad que van a subcontratar, ¿cierto? Que va a hacer pruebas, etcétera.
Entonces, ahí van a indicar la cantidad necesaria para la ejecución del proyecto. Recuerden que el presupuesto va en función de las actividades, ¿cierto? Es la lógica de pensar esto es cuáles son los recursos necesarios para poder ejecutar la actividad, llevarla a cabo y poder, obviamente, lograr los objetivos y resolver el desafío tecnológico al cual nos estamos enfrentando. Esa es la lógica, ¿ya? Entonces, por ende, tienen que poner la cantidad, tienen que poner el costo unitario, cuánto me sale la unidad de lo que yo estoy declarando ahí, material, insumo, servicio, ¿ya? La unidad. ¿Para qué? Porque después justamente se calcula entre la cantidad y el precio. La justificación técnica del gasto. Esto está en todo, ¿ya? Así que lo vamos a pasar bien rápido porque siempre es lo mismo. Porque es necesario este gasto, este recurso que nosotros estamos involucrando para el proyecto. ¿Cuál es la justificación técnica? ¿Ya? Justificación técnica del gasto. Si pueden asociarlo quizá a alguna actividad, mejor todavía. Aquí tienen que ser lo más claro posible, ¿ya? Todo lo que pueda ayudar al evaluador. Entonces, entreguen ese detalle, sean claros, precisos, concisos y con el detalle que se requiere. ¿Por qué necesito este material, ¿cierto? Este servicio en particular para el proyecto. Luego, si es subcontrato o no, bueno, ahí tienen que indicarlo, es un desplegable, lo mismo en la unidad de medida, ahí hay un par de ejemplos, y la justificación de la cantidad requerida que se refiere justamente a esto de aquí, lo vamos a destacar. O sea, si yo indiqué que necesito, por ejemplo, ya que una entidad me va a realizar, no sé, 50 pruebas, ¿ya? Y cada prueba me va a salir un valor X unitario, luego tengo que decir por qué necesito 50 pruebas. Porque el razonamiento es, ¿por qué 50 pruebas si tú puedes hacerla en 3, quizá, verificar lo que tú estás requiriendo? ¿Cierto? Entonces siempre hay que justificar la cantidad. ¿Por qué requerimos eso realmente? ¿Es lo que requerimos o nos estamos excediendo? ¿Sí? Entonces ahí, en relación a lo que necesita el proyecto, necesita para resolver estos desafíos tecnológicos, justamente tienen que justificar también la cantidad. ¿Por qué necesito esa cantidad en particular para poder llegar al resultado final? Y lo mismo con el tipo de aporte. Aporte Corfo, aporte de los participantes y el total va a corresponder al total de operación. Recuerden que cada pestaña va a ser una cuenta presupuestaria en este caso, ¿sí? Y estas pestañas que ustedes van a completar van a ser las que rellenen o se completen aquí justamente en el presupuesto resumen o la pestaña resumen presupuesto. Listo. Entonces, luego vamos con administración. ¿Cierto? Aquí también, me disculpan un segundo. Vamos a subir un poco, pero como ven tiene la misma lógica, es un poquito más sencilla, ¿cierto? Más simple, porque nos están pidiendo individualizar, ¿cierto? El gasto de administración en particular, la cantidad, por qué también la justificación técnica, por qué es necesario este gasto para el proyecto, ¿cierto? Porque es fundamental para el proyecto y este costo unitario para luego tener el total, el cual ustedes tienen que repartir en aporte innova o aporte del beneficiario o asociado en el caso que tengan asociado. Vamos a la inversión, pero como ven es un poco lo mismo. Recuerden siempre leer esta parte de acá. Aquí nuevamente nos está recordando, ¿cierto?, algunas restricciones de las bases técnicas. Como ven, por ejemplo, en inversión dice que el monto con cargo Innova Chile en esta cuenta no puede superar el 30% del monto total del subsidio solicitado. Entonces hay que cumplir con eso. También, como siempre, las bases al lado y van revisando. Entonces aquí igualmente individualizan, ¿cierto?, la inversión que está relacionada al proyecto y que necesitan, obviamente, para la ejecución de actividades, la cantidad, costo unitario, el por qué, justificar por qué necesito esto para el proyecto particularmente y, de nuevo, hacer esta repartición
entre aporte Corfo, aporte beneficiario, pero considerando que no puede superar el 30% del monto total del subsidio solicitado, ya para que lo tengan también en consideración. Y el total va a corresponder, como siempre, al total inversión, como lo habíamos explicado también en las otras pestañas. Y luego llegamos al presupuesto por actividades, pero me voy a traspasar directamente al desafío tecnológico. Ahí voy a subir un poco. Entonces, ¿por qué nos traspasamos al desafío tecnológico? Porque, bueno, vamos a estar frente a proyectos, o se esperan proyectos de investigación y desarrollo con alto componente de investigación y desarrollo, ¿cierto? Por ende, vamos a estar también frente a desafíos tecnológicos en nuestro proyecto, ¿cierto? Son desafíos que vamos a tener que resolver en nuestro proyecto para poder llegar a la solución que queremos lograr. En específico, para los que no saben muy bien qué es un desafío tecnológico, finalmente esta dificultad, ¿cierto?, que se genera para poder, esta dificultad que tenemos para poder lograr una solución en particular con características, atributos, ¿cierto?, funcionalidades, y esta dificultad requiere sí o sí de un enfoque que sea novedoso, que sea distinto, ¿cierto?, a lo conocido, y plantear ciertamente de manera sistemática, claro, basado en ciencia y tecnología, para poder, a través de también el estado, ver el estado del conocimiento, poder aprovechar esto, ¿cierto? Poder reinterpretar los conceptos actuales que están disponibles y poder generar hipótesis de partida que nos lleven, obviamente, a poder resolver este desafío tecnológico, sabiendo que nos movemos en un contexto de incertidumbre, ¿cierto? Porque, claro, el desafío tecnológico finalmente se da porque justamente la información o el estado del conocimiento no existe, no está disponible, o también puede ser de que el resultado en sí no es replicable, ¿ya? Entonces, es justamente ahí donde necesitamos generar nuevo conocimiento para poder lograr resolver el desafío tecnológico y llegar al resultado final que, como dice bien ahí, si no me equivoco, claro, que el resultado a priori es incierto, o sea, vamos a establecer algo, esta hipótesis de partida, vamos a establecer un plan sistemático de actividades, ¿cierto?, que nos van a ayudar a esta generación, o sea, vamos a generar este nuevo o mejorado conocimiento, ¿cierto?, en relación a lo que estamos planteando, y claro, podría resultar o no resultar este resultado esperado final. Eso es lo que vamos a verificar justamente realizando estas actividades. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es justamente individualizar el desafío. Obviamente, no hay que poner 20 desafíos, ¿cierto? Hay que identificar los desafíos más relevantes del proyecto, ¿cierto? Estamos hablando de proyectos de gran envergadura, con alto componente de investigación y desarrollo. De hecho, si pueden ver en las bases técnicas, la componente de investigación y desarrollo tiene también un criterio diferenciado ahí, un valor diferenciado en la nota, para que lo revisen si es que no lo han hecho aún. Entonces, tienen que, como les decía, mencionar los desafíos tecnológicos más relevantes del proyecto, ¿ya? Entre 3 a 5 desafíos está ok, ¿ya? Pero no hagan un listado de 20 desafíos, ¿sí? Como sugerencia, obviamente. Luego, tienen que argumentar por qué lo que ustedes están comentando que es un desafío, ¿ya? Esto es argumentación, ¿cierto? ¿Por qué con la tecnología que está disponible actualmente o con el conocimiento que está disponible actualmente no es posible resolver este desafío tecnológico? Luego hay que completar, vamos en la tercera columna, cómo el desafío planteado se enmarca en las temáticas indicadas al anexo. Aquí hay que relacionar el desafío que identificamos, ¿cierto?, del proyecto con el anexo técnico del foco. Recuerden que está enmarcado dentro de estos 3 ODS. Luego, y el que también indicamos como prioritario nosotros, ustedes como empresa. Luego, ¿sobre qué basa sus argumentos para establecer que llegará a superar el desafío?
Disculpen. Ya. Entonces, en esta sección en particular, justamente, ¿cuál es este conocimiento o cuál es cuál es el conocimiento que ustedes están utilizando o las tecnologías que están utilizando que les hace reinterpretar y generar esta hipótesis y que el cual ustedes piensan que podría generarse también, recuerden, un resultado positivo al establecer ciertas actividades para poder resolver el desafío tecnológico particular, ¿sí? Y luego señale brevemente cómo lo va a abordar metodológicamente. Esta columna en particular tiene que tener coherencia también con lo que vamos a plantear dentro del presupuesto por actividad y por eso quise partir por esta pestaña y no partir por la de presupuesto por actividad, ¿ya? Para que tenga o puedan ver al menos esta coherencia. Entonces, aquí tienen que mencionar cómo lo van a hacer, cuáles van a ser los resultados que esperan obtener, que también va a estar acá en la pestaña indicadores de resultados, ¿cierto? Y también los indicadores de esos resultados, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, no lo vean como algo que se repite mucho, sino que traten de entregar nueva información que pueda finalmente hacer sinergia con todos los aspectos del formulario y que obviamente tenga coherencia con lo que están mencionando, ¿ya? Entonces ahí, ojo con la coherencia para que tenga sentido también lo que se está poniendo y conexión. Luego, creo que no me falta ninguna columna. No. Luego nos vamos, ahora sí, al presupuesto por actividad. Lo voy a agrandar un poquito. Nuevamente, leer las indicaciones, ¿cierto? Leer también esta sección de importante. Recuerden que como parte de las bases técnicas también se exige que al menos el 50% de los recursos del proyecto tienen que estar asociados a la ejecución de actividades de investigación y de desarrollo. Y es justamente en esta pestaña que es donde se va a verificar esto. Entonces, vamos a agrandar porque estoy viendo que se ve chico. Ya, entonces, para continuar, tienen que indicar cuáles son las actividades relacionadas al proyecto y recuerden que las actividades van a salir a partir de esto, porque recuerden que van a plantear un trabajo sistemático para poder generar conocimiento, ¿cierto? Que idealmente logre resolver el desafío tecnológico planteado. Entonces, piénsenlo como una ramificación. Tenemos un desafío en particular, por ende también vamos a plantear ciertas metas, ciertos objetivos, y ahí es donde podrían salir también los objetivos específicos, y este desafío tiene que ser resuelto de manera sistemática, con un plan de actividades, ¿cierto?, basados en ciencia y en tecnología, que obviamente es ahí donde van a salir actividades de investigación y desarrollo y otras actividades que son habilitantes a la investigación y desarrollo. Entonces, volviendo de nuevo al plan de actividades, aquí, como pusieron, cómo lo van a desarrollar con sus resultados, indicadores, etcétera, aquí ahora tienen que poner mayor detalle. ¿Cuál es la actividad que voy a realizar dentro del proyecto? ¿Cierto? Justificar, o sea, describir qué es lo que se va a realizar dentro de la actividad en particular, justificar de manera técnica la necesidad de la actividad, ¿cierto? ¿Por qué requerimos esa actividad, ¿cierto? Y la justificación técnica. Aquí en la descripción va más que lo técnico, ¿cierto? Puede ir quizás aspectos del tipo comercial, si es que van a abordar o tienen pensado salir quizás con TRLs más avanzados, el ideal, ¿cierto? Quizá va a haber algún tipo de capacitación necesaria dentro de la actividad, lo pueden mencionar ahí también. Recuerden que la descripción de la actividad va a indicar o va a ayudar a saber qué es lo que van a realizar, qué es lo que tienen que cumplir, y también va a ayudar a entender la coherencia de por qué o cuáles son los recursos necesarios para poder llevar a cabo esas actividades que están declarando.
Luego, si la actividad es de I+D o no, este es un desplegable, ¿cierto? Pero obviamente que va a tener su justificación. Aquí es donde tienen que poner el por qué ustedes están diciendo si la actividad es de investigación y desarrollo o no. Luego, ¿quién realiza la actividad? Esto va relacionado al equipo ejecutor, ¿cierto? Ahí vamos a poner quiénes participan en cada actividad que estamos declarando para el proyecto. Perdón, aquí indique los nombres, indique el nombre de recursos humanos de la empresa. Aquí es. Aquí está. Claro, y quien realiza la actividad es un desplegable. Sí, ahí es donde no hice clic. Es un desplegable y aquí se menciona si es la beneficiaria o si es algún subcontrato, que también podría darse, ¿cierto? Que van a hacer algún servicio especializado y van a encargarse de alguna actividad en particular. Recuerden también que, bueno, es responsabilidad siempre de la empresa, del beneficiario, el poder llevar a cabo el proyecto como siempre, ¿cierto? Luego, ya hablamos de cuál es el recurso humano que va a participar dentro de cada actividad y esta tiene relación justamente con la primera tabla que vimos de los desafíos tecnológicos, porque recuerden, a partir del desafío tecnológico van a plantear una serie de actividades para poder resolverlo y ahí es donde vamos a generar nuevo conocimiento. Entonces, por eso, ahora tienen que individualizar. Bueno, si ahí indicaron las actividades, ¿cierto? Al final en la columna que van a llevar a cabo para poder resolver ese desafío en particular, entonces ahí luego tienen que poner 1, 2, 3 o quizá 3 actividades atienden al desafío, ¿cierto? O 5 actividades atienden al desafío tecnológico, pero también se puede dar que 5 de esas, o sea, que 4 de esas actividades sean de I+D y una no, y eso es justamente lo que tiene que ir plasmado acá en este documento. Y luego, mes de inicio, mes de término. Recuerden que aquí, en esta que tengo yo, que es la versión antigua, llega hasta 48, pero los que tienen ciclos biológicos dentro de su proyecto, o sea, se basa en ciclos biológicos, pueden descargar la versión que se subió hoy. Disculpen. Ahora sí, pueden descargar la versión que se subió hoy y poner el otro hasta 60, va a llegar, ¿sí? Y aquí es la distribución del presupuesto total. Esta distribución, tanto de cofinanciamiento Corfo como aportes del beneficiario, y este total, más bien dicho, este total va a ser el mismo o debería ser el mismo que el total que vamos a ver aquí, ¿ya? Porque aquí lo que nos están preguntando es cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad en particular. Entonces tenemos que involucrar el recurso humano que participa dentro de esa actividad, los materiales, los subcontratos, etcétera, bajo la distribución que le estamos dando en las otras pestañas, ¿ya? Así que ahí tiene que coincidir. Y finalmente llegamos a la pestaña de indicadores de resultados. Van a encontrarse con la primera, bueno, ahí tienen definiciones, también lo pueden revisar. En la primera tabla vamos a tener los resultados más relevantes también del proyecto, ¿cierto? Y vamos a tener los resultados que sean o que estén relacionados a los hitos de continuidad. Recuerden que hay hito en mes 6 y después luego cada 6, o sea, cada 12 meses. Entonces es ahí, aquí en esta columna deben indicar el resultado, ¿cierto? Sale hito de continuidad ahí para que tengan la idea de que son los resultados relacionados al hito de continuidad. ¿Ya? Pero aquí tienen que indicar los resultados, ¿ya? Porque el mes de obtención de resultados va a hacer referencia justamente a qué hito corresponde, ¿ya? Aquí, súper importante, el poner los indicadores, porque el indicador finalmente es quien nos va a dar luz de cuál es el estado de avance de ese resultado en particular o si están llegando al cumplimiento de este resultado, ¿cierto? Vamos a tener también que justificarlo, entregar medio de verificación, entregable, ¿cierto? Recuerden, aquí arriba están las definiciones, así que pueden ir viéndolos para que no los confundan, porque muchas veces ponen como resultado un documento y eso no es lo que se está esperando, ¿cierto? Es a qué queremos llegar,
¿cierto? ¿Cuál es el resultado que nosotros queremos llegar y cómo se va a medir eso? Bueno, a través de este indicador. Luego, la métrica, por ejemplo, si el resultado que esperamos es la eficiencia, ¿cierto?, de captura de emisiones, bueno, ahí habría que poner justamente lo que mencioné con su justificación técnica, pero también tendría que poner acá el cuánto es esa eficiencia, quizá es en un 30%, en un 50%, eso es súper importante porque también da cuenta en parte o se asocia más bien a la dificultad que puede tener el llegar justamente a este resultado en particular. Entonces ya terminamos con este documento bastante extenso y vamos a ir rápidamente porque estoy viendo que nos hemos pasado en 15 minutos. Entonces, vamos con el grado de novedad. Aquí justamente es donde se argumenta el nivel de diferenciación y la novedad que tiene nuestra solución en relación con lo existente. Entonces, acá en la pregunta 10 hay que indicar cuáles son las alternativas existentes a la fecha en relación a lo que nosotros queremos abordar. Entonces recuerden que esto se relaciona directamente también justo con el documento a donde se indica el cuadro comparativo, porque ahí pusimos las distintas alternativas existentes y lo contrastamos con nuestra solución. Entonces, esto también tiene que guardar coherencia, deben identificarlo, deben caracterizarlo, aprovechen también de poner fuentes y referencias súper importantes. Luego viene la pregunta de cuál es el estado del arte. Ya ahí indiquen un resumen de los principales avances científicos, el estado del conocimiento que finalmente permite generar estas hipótesis de partida para poder resolver los desafíos tecnológicos y lograr nuestros objetivos específicos y general. ¿Ya? Súper importante. Recuerden referenciar patentes, busquen en revistas especializadas, ¿cierto? Podrían ser papers. Ahí bueno, estamos en la era del conocimiento, de fácil acceso, entonces ahí tienen que argumentar de manera fuerte, ¿cierto? Aprovechar todo el conocimiento que pueda estar disponible en relación a la argumentación que ustedes le quieren dar para el proyecto en particular. Ahora, ¿de qué manera es su propuesta novedosa? Aquí nuevamente hay que guardar coherencia con el documento de solución, ¿cierto? Y con lo que describimos también de la solución. ¿Por qué? Porque finalmente aquí es donde tenemos que explicar cuáles son estos atributos técnicos que finalmente hacen que nos diferenciemos respecto a lo que ya existe en el mercado. Y ojalá también ponerlo dentro de un contexto, o sea, esa novedad es a nivel nacional, es a nivel internacional o a nivel mundial, también es súper importante indicar ese factor. Ahora, ¿qué valor agrega la propuesta? Va enfocado en justamente el por qué nuestros clientes nos van a preferir a nosotros por sobre las alternativas que existen actualmente, ¿cierto? Entonces, todo este apartado va enfocado, como les decía, a argumentar sobre el nivel de diferenciación que tiene nuestra solución respecto al existente y cómo vamos a aportar valor al cliente o al usuario en relación justamente a la temática que estamos tratando de abordar bajo el marco de los ODS 6, 7 y 9. Y nos queda, si no me equivoco, la última, no, casi. Entonces, modelo de negocio, bueno, ¿qué mercado se busca atender? ¿Cuál es el mercado objetivo del proyecto? ¿En dónde se va a insertar, cierto, nuestra solución? También importante indicar si se va a insertar a nivel nacional y posteriormente a nivel global, etcétera, ¿ya? Súper relevante. ¿Cómo espera que su propuesta genere ingresos adicionales o ahorro en costos en su organización? Aquí la pregunta es el cómo. ¿Cómo nosotros vamos a explotar resultados? ¿Cómo nosotros vamos a llegar al cliente? ¿Cuáles van a ser los canales? ¿Cuál va a ser nuestro cliente? ¿Cuál va a ser nuestro usuario? ¿Cómo vamos a cobrarle? ¿Ya? ¿Va a ser una suscripción? ¿Va a ser una venta por unidad? Ahí tienen que establecer muy bien el cómo esperan ustedes percibir mayores ingresos o ahorro en costos, como dice ahí, a través de esta solución que están planteando.
Luego, ¿cuál es la magnitud de los ingresos o ahorros que ustedes están declarando, ¿cierto? Que esperan generar con la propuesta. Y aquí es donde pueden generar supuestos, ¿cierto? Pueden generar proyecciones, atendiendo también que tenga lógica con lo que pusieron arriba, obviamente, si es una venta por unidad. Bueno, esto tiene que mantener esa lógica, ¿cierto? Y argumentar justamente e indicar cuál es la magnitud de ingresos que ustedes esperan llegar o esperan generar en una proyección de tiempo, atendiendo a cuántas unidades van a vender, por ejemplo, cuál va a ser el margen o costo, etcétera, ¿sí? Como muy similar a lo que uno hace cuando genera un flujo de caja, por ejemplo. Así que ahí tienen que argumentar y obviamente indicar cuáles son las fuentes de datos para poder generar justamente esta respuesta en particular. Luego, ¿cuáles son los principales riesgos, barreras comerciales? Y ojo, porque también hay que poner cómo van a abordar estos riesgos en particular, ¿ya? Aquí tienen que hacer un análisis, ¿cierto? Un análisis exhaustivo de cuáles son estos principales riesgos que podrían toparse con, dentro del entorno, ¿cierto? Para la solución en particular y cómo ustedes pretenden abordarlo. Luego, ¿cómo planifica proteger la propiedad intelectual? Recuerden, estamos con proyectos de alta envergadura, con alto componente de investigación y desarrollo. Vamos a generar conocimiento que va a ser exclusivo de la empresa. Vamos a nosotros generar ese conocimiento. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo vamos a proteger ese conocimiento en particular? ¿Vamos a generar quizá una patente? Bueno, y ahí hay otras alternativas también. Eso es lo que piden en esta pregunta en particular. Y si no van a contemplar una protección de propiedad intelectual, también hay que indicar el por qué. ¿Cómo espera asegurar la continuidad del proyecto en el mediano y largo plazo? Se enfoca en que obviamente no queremos que el proyecto se quede en el proyecto Corfo. Esto tiene que tener una continuidad y es ahí donde tienen que argumentar justamente cómo van a asegurar esa continuidad justamente para que el proyecto se consolide e idealmente también logremos llevarlo a otros mercados, quizá internacionalizarlo, etcétera. Y vamos a terminar justamente con capacidades. Aquí se evalúa tanto a la beneficiaria como al equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo se va a evaluar de dos maneras, de manera individual y como grupo. Y esto lo pueden ver aquí mismo. ¿Quién es la beneficiaria? Va a tener que ser justamente una descripción, reseña de cuál es la experiencia y la trayectoria de esta beneficiaria, ¿cierto? La que está postulando, que ofrece en el mercado y obviamente toda esta experiencia o relacionada a la temática del proyecto, porque estamos argumentando que tenemos las capacidades necesarias para poder realizar y ejecutar las actividades de este proyecto. Luego es qué recursos dispone la beneficiaria, o sea, con qué contamos nosotros para poder llevar el proyecto a cabo. Y luego vamos al equipo de trabajo que, como les decía, se evalúa por una parte de manera individual y por otra parte hay una pregunta más enfocada al conjunto. Aquí tengo ya el documento abierto, pueden descargar el currículum vitae, que es este mismo que van a ver en pantalla, y por cada profesional, y tienen que ser los mismos profesionales que se indican en la pestaña de recursos humanos, ¿ya? Por cada profesional que se involucre en el proyecto, repito, que sean los mismos que están involucrados dentro de la cuenta presupuestaria de recursos humanos, tiene que haber un currículum vitae bajo este formato, ¿ya? Ahí indican los antecedentes, pero aquí lo importante es indicar justamente la experiencia profesional, tiene que estar todo completado obviamente, pero hay que relevar de alguna manera la experiencia profesional en el ámbito de investigación y desarrollo o en proyectos de investigación y desarrollo, ¿ya? Así que ojo con esto, si pueden relacionarlo, y obviamente se espera también eso, que lo relacionen con la temática del proyecto, porque una cosa es que lleve a cabo o que haya llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo, pero también se espera que esta persona tenga capacidades para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, pero que estén relacionadas también a la temática que se va a abordar dentro del proyecto. Entonces es aquí donde pueden argumentar y pueden entregar mayor antecedente relacionado a eso para poder defender las capacidades del equipo ejecutor.
Y luego vamos a la pregunta de qué distingue al equipo de trabajo del proyecto, y esto como conjunto. Si bien ven ahí, dice justamente explique por qué sus integrantes constituyen un equipo sólido e indique si han trabajado juntos en experiencias anteriores. Y más adelante sale que justamente la experiencia individual se va a evaluar con los CVs, que son este formato CV. Así que descárguenlo. Este es uno de los antecedentes que puede estar llenando en paralelo con la formulación del proyecto, así que háganlo, pídanlo a los integrantes que van a conformar el equipo ejecutor del proyecto. Y luego terminamos con la encuesta. Ahora voy a volver rápidamente a la presentación. Recuerden, la encuesta no es vinculante con la evaluación, pero tiene que estar completada para poder enviar la postulación. Así que háganlo en paralelo a la formulación del proyecto y no a última hora, porque se pueden quedar fuera y no es la idea. Entonces, cerrando con consideraciones importantes, bueno, el proyecto tiene que tener coherencia con lo que busca apoyar el instrumento y el foco, ¿cierto? Tenemos las bases técnicas, tenemos el anexo técnico, pero también tenemos documentos de apoyo. Nosotros subimos un manual del postulante que sirve de referencia o guía, ¿cierto?, para la postulación del proyecto, de esta convocatoria en particular. Subimos también un documento de preguntas frecuentes que estamos actualizando constantemente, cada 3 semanas, justamente recopilando las dudas que nos han llegado desde el correo, desde el chat, de aquí mismo, ¿cierto? Bueno, de distintas fuentes, y vamos volcando sus preguntas y poniendo las respuestas ahí para que todo el mundo pueda acceder a ellas, para que vayan revisando ese documento también, y un glosario de términos que se hizo también dentro del marco de esta convocatoria. También expongan de manera clara cuál es el nivel de madurez de entrada y de salida. Tienen que tener diferencias. Recuerden que queremos ejecutar y queremos desarrollar una solución potente, con impacto, que esté enmarcada dentro de los ODS 6, 7 y 9. ¿Ya? Entonces tienen que definir de manera clara, ¿cierto? Y que tenga coherencia el TRL con lo que ustedes están transmitiendo como estado actual de la tecnología y a lo que se quiere lograr finalmente como solución final. Debe haber coherencia técnico-económica, lo he hablado durante todo esta exposición. Recuerden respetar los topes máximos y requisitos por base. Recuerden también argumentar y justificar con fuentes y referencias las respuestas. No es algo declarativo, no tienen que dejar a la suposición y no caigan en generalidades, que es algo que suele ocurrir muy frecuente, ¿ya? Eviten completar la tabla así. Aquí puse solamente la tabla, pero esto aplica para todo. Todo tiene que ir argumentado y con referencias, idealmente. Denle importancia a los indicadores, van a ser los que finalmente puedan dar cuenta del grado de cumplimiento de los resultados esperados. ¿Ya? Hay algunos declarados en el anexo técnico, y también nosotros vamos a dar otros tipos de herramientas. Están los talleres de formulación, y va a haber próximamente un taller relacionado a indicadores para que puedan plantearlos de manera adecuada y correcta. Hagan match también entre las preguntas y los criterios de evaluación. Así pueden optimizar sus respuestas. Recuerden que hay que plasmar el proyecto, se tiene que entender y tiene que tener la información precisa y concisa también para que se pueda justamente evaluar. Entonces aprovechen las herramientas, no vean las bases solamente los requisitos, sino que qué es lo que nos están pidiendo, qué tenemos que presentar, ¿cierto?, en la postulación, para que podamos tener un éxito dentro de nuestro proyecto. Luego, bueno, aquí están los criterios de evaluación. Destacamos 2 en particular, ¿cierto?, que se evaluará positivamente, esto relacionado al equipo de trabajo. Esta contratación durante al menos 12 meses de un capital humano experto en la temática, y también recuerden que al menos el 50% de los gastos del costo total del proyecto tiene que ir en relación a la ejecución de actividades de investigación y desarrollo, y esto es al menos. Si uno tiene más del 50%, y lo puede ver dentro de los criterios de evaluación, hay una diferenciación en la calificación. Otro siempre no el ponderado, adelanten los antecedentes requeridos, como les decía, de la empresa. Pueden adelantar la encuesta, pueden adelantar los CV, pueden adelantar los antecedentes generales de la empresa, mientras el equipo desarrolla la formulación del proyecto. Ya es
como vieron, es harto. Yo ahí también les pido disculpas, pero tratamos de abordar todos los puntos y por eso nos pasamos estos 30 minutos, pero ya estamos cerrando, pero justamente porque es harto contenido el que hay que plasmar, así que no se fíen de la fecha, si bien queda poco menos de un mes, se pasa volando, ¿cierto? Así que aprovechen estas instancias y formulen sus proyectos rápidamente. Entonces aquí les vamos a dejar estos consejos útiles para postular. Como siempre, definan y cuantifiquen bien el problema, quién tiene el problema, a quién le duele, ¿cierto? Hay que defender bien la solución. Recuerden que tiene que ser una solución innovadora, entonces tenemos que diferenciarnos respecto a lo existente, ¿cierto? Tenemos que compararnos de manera adecuada, calcular el impacto también que va a generar en la empresa. También tenemos que argumentar en relación a las capacidades que tenemos nosotros como empresa y también las que tiene el equipo. Recuerden, revisamos un CV distinto, no va a haber que, no van a tener que adjuntar un CV que ya tienen, sino que tienen que completar uno y tienen que completar uno con la argumentación necesaria en relación a la ejecución de actividades de I+D y en relación a la temática del proyecto, así que adelántenlo de ya. Maite, si va a quedar grabada esta sesión. La vamos a subir a YouTube dentro de hoy día y mañana. Luego, antes de formular, recuerden revisar las bases, vean que esté alineado realmente con el instrumento, ya revisen bien esa parte. Les dije también que en la ficha web están disponibles varios documentos de apoyo que nosotros mismos hemos generado justamente para facilitar la postulación y entregarles más herramientas en esto. Así que revísenlo, si tienen preguntas nos pueden hacer llegar la pregunta al correo también. Durante la formulación, obviamente, tienen que revisar la coherencia, eso ya lo hablamos, postulen con tiempo y antes de enviar la postulación, revisen los archivos adjuntos, cerciórense de que los archivos que subieron es la última versión, porque también ha pasado que mandan los archivos incompletos y eso también es causal de dejar de lado el proyecto. Entonces, revisen todo lo que vayan a subir. Ya antes de subirlo, cerciórense, no envíen a última hora la postulación. Recordatorio, cofinanciamiento hasta el 70%. Lo del 30% puede ser 30% o puede ser más, estos son los aportes restantes, pero el cofinanciamiento es 70% y el cofinanciamiento también son 400 millones máximo, ¿sí? Recuerden que el incentivo de empresa liderada por mujer es declarativo, lo vimos en el formulario de postulación online, no tienen que ponerlo en el presupuesto, sino que en el formulario online solamente. Ya hablamos lo de al menos el 50% del costo total del proyecto tiene que ir dirigido o asociado a la ejecución de estas actividades de investigación y desarrollo. Esperamos proyectos con alto componente I+D y el proyecto tiene que estar alineado al foco y especificar el ámbito de acción. Como siempre, les dejamos este curso de innovación Atrévete a Innovar. Es un curso asincrónico que pueden acceder a través de la página Pymes en línea, súper bueno para entender también varias definiciones, contextos y situaciones en torno a ello. Y bueno, aquí también les dejamos las charlas que quedan. Ya tuvimos el Conoce las Bases, está arriba de YouTube, en el sitio web de YouTube de Corfo. Hoy día esta es Descubre cómo postular y vamos a tener una final la semana previa al cierre de convocatoria de este instrumento. Aclara tus dudas el 17 de agosto. Así que recomendación, estamos a 27 de julio, por favor, lean las bases, lean los anexos, revisen los formularios, ¿ya? No toda la gente está abriendo los formularios a tiempo. Ya vieron la cantidad de información que se requiere y lo que se pide. Entonces, recomendación de ahora, abran los formularios. Si tienen consultas, concentren sus consultas y nos la envían. Nosotros estamos constantemente respondiendo los correos, así que háganlo con tiempo, aprovechen esta ventana. Son más de 2 meses, si no me equivoco, que va a estar abierta. Ya recuerden que cierra el 23 de agosto y bueno, aprovechenlo, no lo dejen pasar esta oportunidad tan buena. Entonces, eso es todo. Les dejo el correo de consulta, ¿cierto? difusioninnova@corfo.cl. Ya me estoy despidiendo, espero que hayan contestado también la encuesta de satisfacción y que les haya gustado esta charla donde dimos harto contenido, hartos tips también y esperamos fuertemente que puedan abrir los formularios, puedan hacer sus consultas antes de que cierre la convocatoria y obviamente enviar el proyecto
dentro del tiempo. Así que muchas gracias a todos por esta oportunidad. Veo que han sido contestadas todas las preguntas. Bueno, lamentablemente me pasé por 35 minutos. Me hubiera gustado poder responder algunas en vivo, pero bueno, vamos a tener la instancia en el Aclaradudas. Recuerden, la última semana antes del cierre de las postulaciones. Así que ahí anoten todas las consultas y las vamos a estar leyendo en vivo y en directo. Muy buenas tardes, que tengan todos. Gracias al equipo, gracias al público y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.